Estudiaremos la clase de rotación, es la 1.5. El problema de inicio dice que al mover el triángulo 1 de la imagen, es este, se puede sobreponer al triángulo 2. Para moverlo, evidentemente, como pueden notar ustedes, habría que hacer un movimiento diferente, no solo simetría, habría que rotarlo. Veamos las preguntas. Hay que colocar los que son correspondientes. Coloca A' y B' en el triángulo 2, los cuales se sobreponen sobre los puntos A y B. ¿Cuál es el correspondiente del punto A? Cuando sobrepongamos los dos triángulos, este punto A me quedaría aquí, ese va a ser A'. Este punto B me quedaría aquí, ese va a ser B'. De esta manera, miren. Al doblarlos, este A va a ser A' y este B aquí va a ser B'. Y esos van a coincidir al hacer el doblez. En el literal B nos pregunta, ¿cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2? Entonces, para poder hacer ese movimiento, como pueden notar ustedes, tendríamos que hacer un movimiento de rotación. Es decir, tendríamos que mover el punto A hasta acá en un ángulo sería de 180 grados porque es una línea completa, ¿no? Es un ángulo de 180 grados porque si marcamos aquí el ángulo es la mitad de una circunferencia, ¿no? Una semicircunferencia, por eso es un ángulo de 180 grados. Entonces, para sobreponerlo hay que aplicar una rotación de 180 grados para que se pueda sobreponer un triángulo sobre el otro. En conclusión, al movimiento de una figura con un determinado ángulo respecto al ángulo central, a un punto central, ese se va a llamar rotación. Generalmente, el ángulo de rotación se considera en contra de las agujas del reloj. La flecha roja del diagrama les está diciendo de qué manera se da la rotación, tal cual. La imagen muestra la rotación de OB hacia OA y ahí se da en el sentido contrario a las agujas del reloj en ese ángulo. Tenemos acá en esta figura, dice, tomamos como centro el punto de rotación O, que sería este. Se ha rotado el triángulo ABC, este que está aquí abajo. Se ha rotado ese triángulo para llegar al triángulo A', B', C', que sería este que está aquí. ¿Qué relación hay entre OA y OA'? OA es este segmento de aquí y OA' es este segmento. Necesariamente tienen que ser iguales al rotar la figura. Entonces podemos decir que son iguales. ¿Cómo se da la rotación? Aquí dice que se da en un ángulo de 60 grados. ¿Cómo sería eso? Si nos ubicamos, por ejemplo, aquí, en esta figura, que es el triángulo ABC, que aparece aquí a la izquierda, podríamos apoyarnos en un transportador. Ahí sirve para medir ángulos. Al hacer esa medición, ustedes pueden notar que a partir del centro, lo voy a quitar de nuevo para que vean acá, el centro del transportador lo van a poner aquí en O, en este punto. Ahí van a poner el centro del transportador, miren, y la línea del transportador tiene que coincidir exactamente con el lado 0B, aquí, para que podamos efectuar la medición de manera adecuada. Aquí pueden notar ustedes que el lado OA, al montarlo encima del transportador, queda aproximadamente encima de 140, aproximadamente, encima de 140 grados. Aquí dice que la rotación se da en un ángulo de 60 grados. Entonces, para saber hasta dónde tengo que llegar, tendría que contar 60 grados a partir de 140. Entonces, contamos hacia atrás. Si son 60 grados, a partir de 140, o lo puede hacer a partir de 40, sería aquí abajo, para que no nos cueste, lo tomamos como referencia. A 40 le tendríamos que sumar 60 para saber hasta dónde vamos a llegar, porque aquí está 40 grados. Mire, ¿cuánto es 40 más 60? Sería 100, entonces el ángulo tiene que caer exactamente aquí. Y justamente como pueden ver, ese lado cae exactamente ahí. Voy a quitar el transportador para que puedan ver, ahí quedó exactamente encima. Miren. De esa manera se hace la medición. A partir del ángulo que nos han dicho, aquí, ese es el ángulo que teníamos marcado, contamos 60 grados porque eso dice el problema.
A partir de 40 sumamos 60 y llegué a 100. Entonces se va a formar la figura o el lado que estamos mencionando, que sería OA'. Y lo mismo tendríamos que hacer con todo. Yo no voy a perder el tiempo haciendo esas mediciones. Ustedes necesitan el transportador y ya ustedes deben saber medir ángulos. La relación entre OA y OA' es que son iguales. Luego, ¿qué figura describe el movimiento del punto A hasta el punto A'? Aquí pueden ver la forma que va llevando perfectamente la forma de una circunferencia. Miren, entonces se forma una circunferencia y el radio de esa circunferencia es OA. Para los que tienen el libro impreso, con un compás pueden probarlo. Pongan la punta del compás en O y la punta del lápiz en A. Tracen la circunferencia y les va a quedar encima de esa línea roja, perfectamente. Ahora ustedes resuelvan los problemas que están en la página 158.